גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, hoy tenemos nuestra parashá número 37, que se titula Shelach Lecha y que significa envía para ti o envía por ti. Y esta parashá la encontramos en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 41. Bien, la palabra Shelach Lecha, que significa, como dijimos anteriormente, envía para ti o envía por ti, es muy parecida a la palabra Lech Lecha, que significa vete por ti o vete por ti mismo. Bien, Shelach Lecha, envía por ti mismo. Esto es una referencia a esa concesión divina a los hombres que pidieron ir a reconocer la tierra de Canaán para verificar si era cierto lo que nuestro Elohim había dicho. Imagínense entonces que nuestro Abba Yahweh había dicho que era una tierra buena donde fluía leche y miel, y ellos dijeron, ver para creer. Queremos ver, queremos estar seguros que eso es así. Obvio, yo lo estoy poniendo en otro contexto, pero esto nos explica mejor la idea que tenían en su cabeza. Vamos a leer el verso 2 de este capítulo 13 del libro de Números, que dice: envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en su tribu. Entonces, la idea de enviar espías no venía de parte de nuestro Abba Yahweh o de Moshe, sino que vino del pueblo, tal como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versos 22 y 23, que dicen así: ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí,
Así que escogí 12 hombres de entre ustedes, uno de cada tribu. Bien, entonces, a Moshe le agradó el plan y nuestro Abba Yahweh se lo concedió. Pero como nuestro Abba Yahweh no había tomado la iniciativa para enviar espías al dar la orden, le dice a Moshe, envía para ti. Con otras palabras, le está diciendo, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. Y estos 12 espías fueron a explorar la tierra y cuando regresan, estos 12 espías se convierten en dos grupos. Una mayoría integrada por 10 espías decidieron dar un mal reporte y una minoría compuesta por 2 espías decidieron dar un buen reporte. Los que decidieron dar un mal reporte comenzaron a convencer a los hijos de Israel que lo mejor era nombrar un nuevo jefe que reemplazara a Moshe y se fueran para Egipto otra vez. ¿Se imaginan? Bien, a esa hora del viaje y casi a la entrada de la tierra prometida, estaban viniendo con la propuesta de regresar a la esclavitud. Moshe se inclinó, Aarón se inclinó y se inclinaron para orar. Y eso es visto como entregar el liderazgo. Porque cuando un líder no tiene gente que crea en él, pierde su autoridad. Moshe se inclina a orar porque no creyeron en él. Por lo tanto, estaba perdiendo su autoridad ante ellos y le dice a nuestro Abba Yahweh, aquí te entrego el puesto. Entonces los hijos de Israel dicen, hay que nombrar a otro jefe y regresemos a Egipto. Los que dieron buen reporte exhortaron al pueblo acerca de la real posibilidad de conquistar la tierra y lo terrible de volverse a Egipto. Lamentablemente, la mayoría, aquellos 10 espías, lograron convencer al pueblo y se formó una revuelta contra Moshe y aquello obviamente fue terrible. Pensemos en eso. Lo leemos nosotros así de rápido en las escrituras, en minutos. Pero las implicaciones que eso tiene son sumamente muy profundas. 12 fueron los enviados. Pensemos en eso. 12 fueron los enviados y todos los 12 vieron lo mismo. Todos fueron testigos presenciales de lo mismo, de los mismos eventos. Todos caminaron la misma tierra. Todos vieron las mismas cosas. Sin embargo, la interpretación que hicieron fue totalmente diferente. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo se interpreta lo escrito. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es cómo interpretamos lo que vemos. Una cosa es lo que sucede en tu vida y otra cosa es cómo interpretas eso que sucede en tu vida. Bien, 10 espías interpretaron que la tierra prometida era inconquistable, pero 2 espías, la minoría, interpretó que la tierra era conquistable. 10 espías interpretaron que en la tierra había gigantes y que ellos se veían delante de ellos como langostas. Pero 2 espías interpretaron que aunque hubiera gigantes en la tierra, ellos eran capaces de derrotarlos. Y ellos lo decían porque con nosotros está uno que supera a los gigantes. Así que una cosa es lo que ocurre en la vida y otra cosa es lo que interpretamos de eso sucedido en la vida. Una cosa es lo que el Brit Hadashah dice de Yeshua y otra cosa muy diferente es lo que el cristianismo ha interpretado de Yeshua, del Yeshua judío. Una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que se interpreta del texto. Una cosa es la teología cristiana y otra cosa es la raíz hebrea. Son
dos mundos sumamente diferentes. Veamos una anécdota que pudo haber sucedido en la Edad Media. El catolicismo obviamente abarca gran parte del mundo y tenían por costumbre hacer debates con los judíos. Entonces, el obispo del pueblo se le ocurre hacer un debate y le dice a los judíos: mándame uno de ustedes para que yo pueda debatir con él. Pero ningún judío quería ir, y no querían ir porque no había forma de ganarle al obispo, porque si el judío ganaba, ofendía a la iglesia, y entonces venía el castigo de los latigazos. Pero dice el obispo: si mañana no me tienen a un candidato para debatir el domingo, les quemo sus casas. Ante esa situación, a los judíos no les quedó otra cosa que mandar a alguien que supiera leer y escribir por lo menos, porque en esa época no se les permitía a los judíos ir a la escuela. Y encontraron a un zapatero que sabía leer y escribir. Pero este obviamente no quería ir porque decía: si gano, me azotan. Pero le dijeron: no hay de otra, porque si no vas, de todas maneras nos van a quemar la casa a todos. Entonces respondió: ok, lo haré por todo el pueblo, y fue. Bien, a las 2 de la tarde toda la comunidad judía estaba de un lado y toda la comunidad católica estaba del otro lado. En eso sale el obispo, sale el zapatero y se ponen de frente el uno del otro. Y el obispo le hace la seña del número 3 con la mano, sin hablar. El judío se queda mirando y le hace la seña del número 1. El obispo se rasca la cabeza y le hace otra seña, pasando su mano alrededor de toda su cabeza. Y el judío le responde con otra seña, apuntando hacia el lugar donde él estaba parado, apuntando con su dedo hacia el suelo. El obispo se queda mirando y se vuelve a rascar la cabeza y le hace otra seña, como dando una mordida a un pan. Y el judío le responde con la misma seña que hizo el obispo. Entonces, dice el obispo: hasta aquí llega el debate, ya no hay más, todos a su casa. La gente se queda asombrada preguntándose ¿qué fue lo que pasó? Cuando llega a la casa le preguntan al obispo los sacerdotes: ¿qué pasó? Y el obispo contesta: este judío es un teólogo de alta cuna. Y le dicen: ¿por qué lo dices? Y el obispo contesta: miren, yo con señales le dije, Dios existe en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y él me contestó que Dios es uno. Y después yo le dije que Dios estaba en todas partes. Y él me contestó que aquí también. Después le dije que el problema del hombre es que comió de la manzana. Y él contestó: sí, él comió de la manzana. Es un gran teólogo judío. Entonces, cuando el judío llega con su comunidad, le preguntaron: ¿qué fue lo que pasó? Y él contesta: ¿no vieron lo que hizo? No, cuéntanos. Y responde el zapatero: me dijo, te doy 3 días para que se vayan de aquí. Y yo le contesté: aunque me des 1, no me voy. Después me dijo: no los quiero ver por todos estos lugares. Y le contesté: de aquí no me saca nadie, haciendo la seña hacia donde él estaba parado. Me miró y me dijo: tengo hambre, me voy a comer. Y le dije: yo también me voy a comer. Sé que esto puede causar algo de risa, pero aquí vemos también que la mentalidad hebrea es muy diferente a la mentalidad del cristianismo en general. Dice Shaul en su carta a los romanos lo siguiente. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1 versos del 19 al 23. Dice así: porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos. ¿Por qué Yahweh se los reveló?
por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como a Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Bien, lo que acabamos de leer se puede decir que es una biografía espiritual de la situación donde la mentalidad de aquel mundo y de este no hebreo, así es, cambiaron la gloria del Elohim invisible a semejanza de animales cuadrúpedos y reptiles y les dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Pero a diferencia de estos hombres, el Melech David, él también vio los mismos cielos que vieron los paganos. Vio el mismo sol, la misma luna, las mismas estrellas y entonces escribió lo siguiente. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1, que dice: Los cielos declaran la gloria de Elohim, la bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Entonces, David no confundió al Creador con las criaturas por una simple razón. David Hamelech fue formado en la cultura de la Torá y los otros en la cultura del paganismo. Entonces, dependiendo de los principios y dependiendo de los valores con los que te hayan colocado en tu mente, así será la manera en que interpretas el mundo. Así es como tú interpretas los hechos que ocurren en tu vida. Por ejemplo, en el caso de los 12 espías, estamos frente a un tremendo desafío porque todos eran hebreos. Todos estuvieron juntos con el mejor líder de esos tiempos, quien era Moshe. Todos estuvieron presentes en el monte Sinai. Todos vieron las señales. Todos vieron los prodigios de Egipto y todos llevaban más de un año estudiando con Moshe, el mejor profesor de la Torá en aquella época. Entonces, ¿cómo es posible que 12 hijos de Israel, todos unidos en una misma fe, en una misma creencia, con un mismo líder, estén divididos en dos grupos? Los 10 decían que la tierra prometida no podía ser conquistada, y el otro grupo de 2 decía todo lo contrario. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Ese es nuestro desafío de nuestra parashá del día de hoy. Esta es la fuerza, el misterio espectacular que tenemos en nuestra parashá, es decir, el tema del libre albedrío. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Podríamos definirlo de la manera más simple posible para que todos lo podamos entender. El libre albedrío es la capacidad dada por nuestro Creador Altísimo a los seres humanos que Él creó, para que podamos elegir moralmente el curso de acción que tomará de cada situación que se le presente en la vida. Ese es el libre albedrío. Elegir moralmente el curso de acción que yo tomaré ante las diferentes circunstancias que ocurran en mi vida. Nuestro Abba Yahweh no nos creó como máquinas inteligentes. No somos robots pensantes. Somos seres humanos creados a imagen conforme a su semejanza. Y tenemos ese don del cielo llamado libre albedrío, y donde hay libre albedrío hay dos cosas fundamentales que suceden y son los dos lados de la misma moneda. ¿Y qué son esas dos mismas cosas? Libertad de acción y segundo, responsabilidad moral.
En otras palabras, nuestro Abba Yahweh nos concede el derecho de decidir, pero al mismo tiempo nos hace responsables de las consecuencias de nuestras propias decisiones. El hecho de haber enviado exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en nuestro Abba Yahweh. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa, pero la seguridad que viene de las promesas de nuestro Abba Yahweh es firme y no falla. Tenemos todo el derecho del mundo a elegir, pero tenemos que entender que las consecuencias, los resultados de nuestra elección son también nuestra responsabilidad. Es por eso que los primeros 5 libros se llaman Torá, que significa enseñanza o instrucción, y ahí también recibimos consejo. Vamos a leer lo siguiente en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, que dice: Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu sera. Entonces, el sabio consejo que vemos aquí y que nos da nuestro Abba Yahweh es que escojamos vida y bendición para que vivamos. Pero también aquí está el libre albedrío de poder decidir si obedecemos o no a lo establecido en las Escrituras. Por consiguiente, somos responsables de la decisión que tomemos. Veamos un ejemplo. Muchos enseñan que la Torá ya fue abolida. Las Escrituras son las mismas. La diferencia está en cómo interpretan las Escrituras para llegar a tal afirmación. Ellos se puede decir que son la mayoría, los 10. Por otro lado, tenemos a aquellos que leemos las Escrituras y confirmamos todo lo que dicen. O sea que nosotros podemos ser la minoría, los 2. Entonces, cuando algo sucede en nuestra vida, ¿qué pensamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Un mismo hecho sucede a 2 personas diferentes y está sujeto a una interpretación diferente, hablando del caso de las Escrituras. Pero ambos tenemos el mismo libre albedrío. ¿Por qué uno reacciona de una manera y el otro reacciona de otra manera si ambos vieron el mismo evento? La minoría o los 2 espías eligieron de manera diferente a como eligieron los otros 10, la mayoría. Nosotros, que somos la minoría, elegimos que la Torá no ha sido abolida y la mayoría ha elegido decidir que la Torá ya fue abolida. Ahora viene la pregunta: ¿sobre qué base eligieron que la Torá ya fue abolida? Nosotros tenemos nuestra base de elección y es la siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 5 verso 17 que dice: No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir sino a completar. Esta es la misma escritura, dice lo mismo, pero unos la ven e interpretan del lado equivocado, por lo cual son responsables de sus acciones al enseñar una mentira. Y nosotros, la minoría, la interpretamos en base a las mismas palabras que dijo nuestro Mashiach. Los 10 o la mayoría vio e interpretó la imposibilidad de conquistar la tierra, mientras que la minoría, los otros 2, lo vieron como una probabilidad real. Entonces, ¿qué cosa alguna afecta el libre albedrío de la otra? La respuesta es que el libre albedrío, como capacidad para decidir, no incluye
y aquí está la clave, los valores y principios que nos enseñan los líderes con respecto de las escrituras. Ejemplo, el judío de la anécdota que vimos anteriormente fue enseñado en la Torá de nuestro Abba Yahweh, y el obispo fue enseñado en la doctrina del hombre. Ahí está la clave. Dice la Torá lo siguiente, vamos al libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7, y al libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice así, la Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel. Instruye a niños amamantando. Instruye al niño en el camino que debe de andar, y cuando viejo no se apartará de él. Entonces, todo aquel que se deja instruir y enseñar por la Torá será una persona que no se apartará del camino de nuestro Abba Yahweh. Pero todo el que mira la escritura y da su propia interpretación de ella, equivoca su camino. Por ejemplo, cuando los 72 masoretas o escribas judíos fueron llevados a la ciudad de Alejandría para hacer una transcripción del Tanaj hebreo al griego, estos masoretas fueron separados y cada uno de ellos tradujo exactamente todo el Tanaj. A ninguno le faltó ni una yod en su transcripción, obviamente. Esto nos revela el gran milagro de nuestro Abba Yahweh para que ni la letra más pequeña se pierda. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puede decir la gente que la Torá fue abolida? Como vimos anteriormente, la interpretación y mente hebrea es muy distinta a la interpretación y mente cristiana. El libre albedrío nos sirve para hacer lo correcto, para tomar las mejores decisiones. El libre albedrío nos fue dado para hacer lo correcto, no para hacer lo que queramos, porque una cosa es tener libertad y otra cosa es el libertinaje. Si miramos a nuestro alrededor, vemos mucha gente que vive en la constante queja, pero no se pone a pensar que todo lo que ha hecho trae consecuencias. Y la gente se queja porque no ha querido hacerse responsable de sus propias actitudes. Prefiere quejarse y echarle la culpa a otros de lo que ellos mismos han provocado. Muchos incluso han culpado a nuestro Creador por las cosas que les pasan, pero no se dan cuenta que ellos tomaron su propia decisión. Nadie los obligó, mucho menos nuestro Creador. Por eso, nuestra parashá se llama Shelach Lecha, envía por ti o envía para ti. Nuestro Abba Yahweh nunca les dijo que fueran a espiar la tierra prometida. Simplemente les dijo que Él se las daría, pero no quisieron esperar los tiempos de nuestro Abba Yahweh, que son perfectos. Ellos tomaron su propia decisión y enviaron a los 12, pero solamente 2 supieron dar un buen reporte. Así pasa con nosotros, cuando tomamos decisiones precipitadas en nuestra vida sin antes consultar a nuestro Creador. Recordemos entonces lo que vimos en la parashá titulada Nazó, que a toda acción que nosotros hagamos vamos a tener una reacción de la misma magnitud. Por eso es muy importante que el libre albedrío que se nos concedió lo utilicemos siempre para elegir lo correcto e interpretar y hacernos responsables de los sucesos que ocurren en nuestra vida. Todo aquel que ponga su confianza en nuestro Creador, sea obediente a su palabra y ponga por obra sus mandamientos, estará haciendo lo que dicen los siguientes versos. Su delicia está en la Torá de Yahweh. En su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Josué y Caleb siempre confiaron en Elohim. Ellos también vieron sus prodigios y supieron interpretar correctamente lo que habían visto. Sabían perfectamente en su corazón que podían conquistar esa tierra aunque hubiera gigantes.
¿Piensas tú, mi amada y mi amado, de igual manera que Josué y Caleb? ¿Puedes vencer a tus propios gigantes para entrar en esa tierra? Nosotros somos esa minoría, la que cree y confía plenamente en la palabra de nuestro Abba Yahweh. Pero la mayoría interpreta tan mal las escrituras, por eso viven en ese mundo de comodidad que no han querido dejar. Siguen anhelando la vida en Egipto y no pueden vencer sus propios gigantes. Ignoran la verdad de las escrituras, por eso las interpretan a su propia conveniencia y utilizan el libre albedrío para el libertinaje. Vamos a terminar entonces nuestra parashá de este día de hoy con el siguiente verso. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1, que dice: Los cielos declaran la gloria de Elohim. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Cuando tú mires el cielo, mi amada y mi amado, y también mires el firmamento, recuerda siempre darle la honra y la gloria solo a Él. Recordemos siempre de dónde nos sacó y a dónde nos llevará, a la tierra que Él juró dar a nuestros padres, a la tierra donde fluye leche y miel y donde ya no habrá gigantes que combatir. Utilicemos pues entonces el libre albedrío para hacer solamente las cosas que a nuestro Creador le agradan. Shabbat Shalom para todos, mis amados. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת